Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la mesa redonda sobre los desafíos mundiales para acceder a la medicación en este simposio internacional sobre mucopolisacaridosis e enfermedades relacionadas. Me llamo Francesc Palau, soy el director de genética del Departamento de Genética y Enfermedades Raras del Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona, España. Es un placer presentar a los 4 oradores que tenemos hoy en esta mesa redonda relacionada con la medicación. Y les voy a presentar a los 4 juntos. Julián Isla forma parte del Comité sobre Medicamentos Huérfanos de la Agencia Europea del Medicamento. Este es un conflicto de interés que quisiera revelar, pero quisiera empezar presentando al doctor Hernán A. Martino. Tiene título de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en Medicina, especializado en pediatría y es actualmente director del Departamento de Pediatría y director de Enfermedades MPS del Hospital Universitario Austral. Y allí también es catedrático de pediatría en la Universidad Austral y también lleva un curso de enfermedades metabólicas y es investigador principal de enfermedades de trastorno lisosomal y otras enfermedades raras. Va a ser el primero en responder a la primera pregunta que vamos a dirigir a todos los oradores. El segundo de nuestros participantes es Julián Isla, director científico de la Federación Europea de Síndromes de Gravid. Y Julián fundó esta fundación hace 10 años. Es el padre de Sergio, que es un chico de 12 años que presenta el síndrome de Dravet y es ingeniero de software en Microsoft y también es miembro del Comité de Fármacos Huérfanos de la Agencia Europea del Medicamento. Y también tenemos también a Alba Ancochea. Alba tiene más de 10 años de experiencia en la implantación de políticas sobre proyectos de salud social salud y social en enfermedades metabólicas y trabaja en una federación de 300 organizaciones de pacientes de enfermedades y desde 2012 dirige esta organización, tiene mucha experiencia en enfermedades raras y en asociaciones de pacientes. Y el último es Antoni Montserrat Moliner, responsable de las políticas sobre enfermedades raras y cáncer la directora de la Comisión Europea sobre Salud desde 2017 y empezó con la comunicación del Consejo y actualmente es el director, es asesor senior de la Comisión y también está en el Consejo de la Maladera de Luxemburgo desde 2018, vicepresidente del comité director del Grupo de Enfermedades Raras de la Asociación de Luxemburgo, también miembro de la Asociación Científica de la Fundación FEDER en España. Gracias a los 4 por estar aquí, gracias por participar en esta mesa redonda y voy a darles a todos ustedes una serie de preguntas. La primera sobre... la primera para el doctor Martino, sobre el tratamiento. ¿Cuáles son los principales tipos de tratamientos y medicación de MPS? ¿Y cómo abordar este enfoque integrativo frente a un paciente de MPS? Gracias, Francesc. Gracias por la amable presentación y buenos días a todos. Estoy aquí en el hemisferio sur en invierno. Sé que todos ustedes están ya en el verano europeo. Y pasando ya a responder a esta pregunta sobre los tratamientos actuales de las enfermedades de mucopolisacaridosis, primero quisiera recordarles a todos ustedes que las MPS son un grupo de enfermedades genéticas muy complejas
que presentan manifestaciones clínicas numerosas y distintas, todas ellas progresivas y crónicas, y todas provocan discapacidad en niños y adultos y recortan su esperanza de vida en muchos casos. No había tratamientos específicos que pudieran modificar la evolución natural de la enfermedad hasta hace tan solo 20 años, así que la historia de las MPS ha cambiado mucho desde el cambio de siglo, gracias a la aparición de tratamientos específicos. El primer tratamiento aprobado que recibimos para algunas de las MPS es el tratamiento de sustitución enzimática. Obviamente, antes habíamos tenido varios intentos con los trasplantes de células hematopoyéticas que siguen siendo un tratamiento de primera opción para algunas MPS, como la UNA, en su forma más grave, el síndrome de Hurler, y también hay algunas indicaciones para el trasplante en otras MPS. Pero tratar a un paciente con MPS es algo mucho más complejo que simplemente darle una infusión de una proteína o de una enzima. Es una atención médica que debería realizarse siempre en equipo, por parte de un equipo de profesionales de distintas especialidades en un entorno de atención hospitalaria de complejidad media alta o en hospital. Vaya, hablando desde América Latina, viniendo del mundo en desarrollo, yo me dirijo a ustedes en nombre de la comunidad de MPS de un continente enorme que cuenta con 600 millones de habitantes y casi 40 países. Es decir, es un entorno donde hay grandes disparidades socioeconómicas, muchos problemas, y eso afecta, obviamente, la salud de nuestros habitantes. Y para las enfermedades raras como las MPS, eso se observa todavía de una manera más acuciante porque los retos se dibujan de una manera más nítida. Así que sí, ciertamente tenemos las terapias de reemplazo enzimático para 5 MPS, pero en América Latina no hay ninguna organización como la que tienen ustedes en Europa, donde cuentan con una política continental sobre cómo poder acceder a estos tratamientos tan caros. Aquí, en América del Sur, cada país tiene su propia política. En la mayoría de casos, ni tan solo hay regulación sobre enfermedades raras. Hay algunas excepciones. Argentina, Chile, Brasil o Colombia, por ejemplo, tienen más experiencia, han avanzado más en estas materias, pero nos enfrentamos a bastantes desafíos para poder acceder a unos tratamientos específicos para nuestros pacientes. Por ejemplo, en Argentina, en la actualidad, más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Así que hay numerosas necesidades no cubiertas y eso tiene repercusiones en la calidad y el grado de atención médica y sanitaria que podemos ofrecer a nuestros pacientes. Pero, por otro lado, hay otras MPS para las que sí hay disponibles terapias de reemplazo enzimático. Para la 4.1, para la 6, para la 7, para la 1 y para la 2 sí hay tratamientos enzimáticos, pero de momento para la MPS 3, A, B, C, D, las liposomales, no hay tratamientos.
ni para el San Filipo ni para las otras MPS neuronopáticas, porque estos tratamientos no cruzan la barrera hematoencefálica y los cambios de neurodegeneración no se pueden resolver bien con un tratamiento de sustitución enzimática convencional, un TSE convencional. En los últimos años ha habido nuevos ensayos y nuevos planteamientos como esos tratamientos en versión intratecal o las proteínas de fusión, realmente avances de enorme interés, y hay muchos intentos y muchos ensayos clínicos en funcionamiento con terapias génicas para varias MPS, sobre todo la 3A y B. Pero los pacientes de América Latina tienen otro reto todavía más importante, es decir, el acceso a los ensayos clínicos que en general se realizan en centros europeos o estadounidenses aún les resultan más difíciles a ellos, y las familias están desesperadas. Siempre intentan poder ofrecer una oportunidad a sus hijos y participar en estos tipos de ensayos clínicos desde la fase más inicial posible. Los grandes retos para el tratamiento de MPS son comunes a todos los pacientes y a todas las comunidades de MPS del mundo entero, pero aún son más graves en esas partes del mundo donde siguen siendo países periféricos y subdesarrollados. Por lo tanto, el punto de vista que me gustaría compartir, y puesto que se trata de una reunión global, creo que es imprescindible globalizar no solo el acceso a los tratamientos aprobados, sino también el acceso a los ensayos clínicos y a los esfuerzos que están haciendo las ciencias y la medicina para tratar las MPS a través de nuevos tratamientos. Creo que este es el panorama que puedo describirles y le doy las gracias por su pregunta. Gracias, Francesc. Si fuera posible, al final de la sesión me gustaría comentar todo esto todavía con mis compañeros. Muchas gracias, doctor Martino. Gracias, Hernán. Creo que vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta, porque quizá tú has hecho un poco un panorama no solo de los aspectos farmacológicos del tratamiento, sino también de acceso a otros manejos, tratamiento, incluyendo los ensayos clínicos en Latinoamérica y en otro tipo de país que no pertenece o que no está en Europa o en América del Norte, o lo que llamamos el primer mundo, que no es una expresión muy acertada, pero bueno. Avanzamos, porque has mencionado cosas importantes, pero pasamos a la siguiente pregunta para Julián Isla. Julián, en tu propia experiencia y como miembro del Comité sobre Fármacos Huérfanos de la EMA, ¿cuál es la situación real, tal como tú la ves en tu experiencia, el papel de las agencias reguladoras para la designación de fármacos huérfanos, la regulación de ensayos clínicos, etcétera? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, Francesc. Paco. Yo creo que llevo trabajando con el Comité de Fármacos Huérfanos 6 años. Primero como experto en pacientes y los últimos 3 años como miembro de pleno derecho. Y ahora mismo la situación es extraordinaria porque estamos empezando a ver un aumento de terapias génicas. Es algo que se está materializando. La terapia génica ha sido una promesa en la última década, diría yo, con mejora, intentos de tratamiento, algunos fracasos, mucho desarrollo, pero ahora mismo realmente
vemos que la cosa se está materializando. Y lo mismo pasa en la MPS y en otras enfermedades raras. Avanzamos, exploramos nuevos tratamientos porque realmente venimos de un tratamiento farmacológico de los síntomas y ahora queremos intentar sanar la enfermedad y el modificador de la enfermedad, y esta es la terminología que utilizamos. No decimos sanar, curar, decimos modificadores de la enfermedad. Y están a punto de llegar para otras enfermedades. Tenemos muy buenos ejemplos de tratamientos que son grandes promesas y estos enfoques están llegando ya a las MPS. La pregunta que tengo, y sería también una pregunta para los colegas de la mesa redonda, porque la mesa redonda es sobre acceso al tratamiento. Uno de los problemas con la terapia génica es que es arriesgada, es un tratamiento arriesgado. Y el riesgo significa que el sector tiene que gestionar este riesgo y asumirlo. Y para asumir este riesgo seguramente habrá falta dinero, porque hay que pagar un seguro, hay que pagar un proceso de desarrollo de fármaco costoso, lo que significa que las terapias génicas podrían ser caras. Y tenemos ejemplos ahora mismo, ejemplos de terapias génicas que pueden costar $500,000 por paciente al año. Bueno, dependiendo de si es un tratamiento corto, quizás $500,000 por paciente, pero estamos hablando de mucho dinero en cualquier caso. Y lo que nos encontraremos antes o después es que, bueno, hay que reducir el coste del desarrollo y el precio final. Porque si las cosas salen bien y creamos terapias génicas para las MPS y se comercializan, las empresas tendrán que fijar un precio y tendrán que ser reembolsadas. Y yo vivo en un país desarrollado y obviamente aquí esto será mucho más importante para países no tan desarrollados, como ha apuntado el doctor Martino, a los países de Sudamérica, de África, donde la madurez del sistema sanitario no es tanta. Así que, un poco para iniciar el debate con la mesa, la pregunta sería, ¿cómo podemos garantizar que el desarrollo de estos fármacos y el coste de acceso sea asequible para la mayoría de los pacientes con MPS? Uno de los problemas que tenemos ahora mismo, por ejemplo, en la enfermedad de mi hijo, es simple que las empresas se centran únicamente en Europa. Y no en Europa, sino en los grandes 5 países. ¿Y qué pasa con el resto? Va a quedar gente rezagada. Sí, sí, pues muchas gracias. Podemos empezar el debate sobre esta cuestión, pero quizá podemos escuchar a Alba como representante de la Federación Nacional de Pacientes de Enfermedades Raras, pero también representante de la Alianza Continental Europea, EURORDIS, la Federación de Enfermedades Raras Europea. Alba, tienes la palabra para hablarnos de cómo funcionar en este espacio regulador. Muchas gracias. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que afrontar a estos retos de acceso. Todos animamos a un movimiento global para ampliar este marco continental a un marco internacional, porque el acceso en Europa es mucho mejor que en otras partes del mundo, pero tal como ha dicho Julián, queda mucho camino por recorrer para garantizar un acceso real. Desde la perspectiva europea, tal como dice la Comisión Europea,
En la evaluación de impacto de los fármacos huérfanos, uno de los problemas principales es la evaluación de la legislación para los medicamentos para enfermedades raras, que es la falta de disponibilidad, el acceso y un tratamiento asequible para los pacientes en los Estados miembros de la Unión Europea. Yo voy a fijarme en las cifras que se publicó en 2019 en Orphanage. Esto no ha avanzado demasiado en los últimos 2 años, desgraciadamente, y si lo ha hecho ha sido para empeorar. Este artículo hace referencia a productos médicos autorizados que están principalmente disponibles en Alemania y en Francia, un 83% y 81% respectivamente. Entre el 40 y el 60% de los productos reembolsados están en países como Italia, España o el Reino Unido. Y por debajo del 30% encontramos países como Escocia, Polonia o Gales. No obstante, el problema no solo es la cantidad reducida de productos accesibles, sino también el tiempo que conlleva fijar un precio y un reembolso. El tiempo que pasa es un problema en todos los países excepto Alemania. Voy a centrarme en España. El porcentaje de productos comercializados en España ahora mismo es del 46% y la media de tiempo para conseguir un precio y un reembolso es de 18 meses. Debo decir que una vez se fija un precio para un fármaco, no se garantiza un acceso definitivo. Entonces las familias tienen que pasar por revisiones regionales, hospitalarias, y hay que añadir al tiempo de autorización el tiempo entre la prescripción médica, cuando existe, y la administración real al paciente. Esto puede llevar hasta 12 meses adicionales esperando a la decisión del comité farmacéutico del hospital y las aprobaciones para la administración. Del mismo modo, la desigualdad está presente en el acceso a estos usos, conforme a la indicación o no. Esta diversidad en acceso es una falta de alineación entre las empresas, los pagadores, los que prescriben y las necesidades de los pacientes. Y además hay todo tipo de desencajes en los planes de reembolso. El desequilibrio de poder negociador entre el negociador para el mercado que tiene las necesidades y los que financian el sistema sanitario nacional es también un problema fundamental. En resumidas cuentas, es una cuestión de financiación, de regulación y colaboración. Es que esto es lo que condiciona la disponibilidad, asequibilidad y el acceso a los tratamientos. Pero si hacemos referencia a la Resolución de Derechos Humanos del Consejo de Naciones Unidas o el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible que busca la cobertura universal sanitaria, como ha mencionado Julián también, el no dejar a nadie atrás. Entonces resulta lógico que los pacientes con enfermedades raras esperen beneficiarse de los tratamientos de forma rápida y completa en toda Europa, ahí donde estén aprobadas. Por eso los pacientes en sus alianzas nacionales y en Eurordis buscan un nuevo modelo que se base en una colaboración que implique a todas las partes implicadas, el sector farmacéutico, las autoridades nacionales competentes, ministerios, investigadores científicos y la EMA. Este modelo incluye un diálogo temprano, necesariamente, un fondo europeo y también una serie de incentivos. Un diálogo temprano entre todas las partes implicadas relevantes, desde una fase temprana, para el desarrollo del fármaco y la valoración del valor y la toma de la decisión. La creación de un fondo europeo para apoyar la generación de más evidencia clínica del mundo real para la autorización. Y tendría que hacerse también vinculado con las estructuras de investigación como las redes europeas de referencia o el proyecto conjunto europeo para enfermedades raras y otros. Y hay que trabajar en incentivos para el desarrollo de fármacos, que es algo que tratarán los siguientes ponentes, y hay que combinar múltiples posibilidades dependiendo de la enfermedad y de las necesidades. Muchas gracias, Alba.
Creo que hablabas de temas muy importantes para los pacientes directamente. Tenemos una serie de preguntas, pero creo que pasamos ya a la siguiente y luego ya pasamos un poco al debate. Sobre todo lo que has planteado ahora, que seguro que será interesante de debatir. Una pregunta ahora para Antoni Montserrat. En tu propia experiencia, entre los pacientes, pero también en la Comisión Europea ahora mismo, como miembro del Comité Asesor de la Comisión Europea, la pregunta sería, ¿cómo hacer que las organizaciones de pacientes y las autoridades nacionales y supranacionales, como la Comisión Europea, más las agencias reguladoras y las empresas farmacéuticas y biotecnológicas, cómo pueden estar en sintonía todos estos socios, estas partes implicadas? Gracias, Francesc, por la pregunta. Lo hemos dicho ya varias veces. Hemos mencionado la EMA varias veces. Dejadme hacer un comentario personal así de entrada, porque esta semana tuvimos una pérdida tremenda. Jordi Linares García, el director de innovación e investigación en la EMA, falleció. Y creo que es una noticia tristísima para la comunidad de las enfermedades raras. Y volviendo a tu pregunta, queda claro que el modelo que introdujo desde el principio en 2008-2009 la Comisión Europea con la aprobación regulatory, we can say, del primer marco regulador o las primeras decisiones reguladoras sobre cómo organizar las políticas sobre enfermedades raras en Europa, ha sido un modelo en el que la participación de las organizaciones de pacientes siempre se han considerado fundamentales. Durante muchos años tuvimos en Europa el USER, el Comité de la Unión Europea de Expertos en Enfermedades Raras, que luego quedó sustituido por un grupo de expertos en enfermedades raras, y en este grupo, que era un poco el órgano rector de la política de enfermedades raras en Europa, las organizaciones de pacientes siempre estaban representadas. Este tipo de estructura se interrumpió en 2016 y ahora, desgraciadamente, no existe un punto focal, un punto central en el que las organizaciones de pacientes puedan participar directamente del diseño de las políticas que afecten a las enfermedades raras en Europa. Este diseño se ha ejecutado a través de varios proyectos, se han mencionado varios, en los que la participación de las organizaciones de pacientes ha sido fundamental. El proyecto Europlan permitió que desde buen principio, en que solo había 4 países con un plan nacional de enfermedades raras en 2008, hemos pasado a la actualidad con 25 Estados miembros con un plan nacional en enfermedades raras. El Europlan ha sido un éxito gracias a la actividad de Eurordis y de las organizaciones de enfermedades raras nacionales. EPIRAN puede ser otro proyecto en el que la idea que perseguía era crear una plataforma europea de inscripción de enfermedades raras que existe ahora y que intenta coordinar los esfuerzos de casi 700 registros de enfermedades raras que existen en Europa, y también aquí la participación de las organizaciones de enfermedades raras, de pacientes, ha sido crucial para el éxito de esta política de registro de enfermedades raras. Y después de llegar nosotros, también la participación en los órganos reguladores. Julián ha mencionado su participación personal en el Comité de Productos Medicinales, pero la representación de organizaciones de pacientes no está solo en este comité, sino que también están representadas en el Comité Pediátrico, en el PRAC, que es el Comité de Evaluación de Farmacovigilancia y Riesgo, también en el Comité de Productos Medicinales para Uso Humano, etcétera, etcétera. A nivel de la EMA y también del Centro de Investigación Conjunta
donde está la Plataforma Europea para el Registro de Enfermedades Raras, se está desarrollando, pues en todos ellos la participación de las organizaciones de pacientes ha sido fundamental. Y esta es una característica del modelo europeo, porque no encontraremos lo mismo en Estados Unidos, en Canadá ni en otras partes del mundo. Esto ha conllevado ciertas conclusiones que a veces no comparto. Por ejemplo, Alba ha mencionado antes que el informe de ejecución de los productos medicinales huérfanos y la legislación pediátrica, dos de las conclusiones de este informe de ejecución que se revisó en el año 2020 son las siguientes, que es muy importante que de cara a futuro la EMA y la FDA, el órgano regulador en Estados Unidos, colaboren y lleguen a conclusiones de forma conjunta sobre la medicación. ¿Y qué pasa con el resto del mundo? ¿Qué pasa? ¿Que no hay órganos reguladores en el resto del mundo? ¿No existen posibilidades de cooperación con el resto del mundo? A mí me parece que esto es algo que habrá que destacar en los debates que seguramente celebraremos todavía durante unos años sobre las modificaciones en la regulación de fármacos para enfermedades raras. En Europa tenemos un buen modelo de cooperación entre las instituciones europeas y las organizaciones de pacientes. Creo que tenemos un buen modelo, pero incompleto, en lo que es la relación entre los órganos reguladores y las organizaciones de pacientes. Hay que completar este modelo. Tenemos una cooperación superior con el resto del mundo y hay que ampliar este modelo al nivel nacional, porque a veces, desgraciadamente, la participación de las organizaciones de pacientes en los órganos nacionales que regulan la política en enfermedades raras es ideal. Habría que mejorarla. Gracias, Tony. Creo que nos queda tiempo para debatir un poco. Hemos planteado preguntas relevantes que podemos retomar. No sé si queréis levantar la mano directamente a cámara o por el Zoom. Y también podemos recibir preguntas del público. Me gustaría empezar con algo que ha dicho Julián Isla, el tema del riesgo. Me parece que el riesgo, has dicho que de cara a futuro, en la terapia génica, tal como está la situación actual y el futuro cercano de la terapia génica para toda una serie de enfermedades genéticas. Pero quiero hablar del acceso a esta medicación y no solo desde el punto de vista americano o europeo, sino desde un punto de vista más global. ¿Cuáles son los retos principales de este riesgo y en el acceso? Y un poco la sensación que tiene todo el mundo, incluso en países desarrollados, pero desde la perspectiva global. Hernán, por ejemplo, ¿tú cómo lo ves en tu propia experiencia como médico que trata este tipo de enfermedades, pero también desde Latinoamérica, que no forma parte de los países más desarrollados? ¿Qué impresión tenéis? Bueno, me parece un tema muy importante, sobre todo para los pacientes y las familias, pero también para todo el sistema sanitario, la atención sanitaria, la sociedad y el riesgo para el sector y el desarrollo de nuevo conocimiento y terapias. En el caso de las MPS, vemos enfermedades progresivas y graves. Un paciente con diagnóstico temprano tiene muchas más probabilidades
de cambiar la historia natural con un tratamiento adecuado, sea el que sea, que un paciente con la enfermedad avanzada. Así que, desde el punto de vista del mundo en desarrollo, aquí el reto principal es el infradiagnóstico o el diagnóstico tardío de nuestros pacientes, que tiene una influencia directa en el riesgo de aplicación de nuevas terapias costosas. Porque si no existe regulación alguna a nivel nacional o internacional o guías internacionales, aquí no tenemos ninguna agencia, como han mencionado Julián, Antoni y Alba, que pueda homogenizar en base a evidencia, conocimiento, con la participación de grupos de pacientes. Obviamente, no existen esos criterios homogéneos de una indicación de tratamiento y nivel de atención. Si lo que queremos es que la nueva era de la terapia génica tenga éxito y llegue a buen puerto, lo que todos esperamos, tenemos que utilizar el mejor de los conocimientos que tenemos, las organizaciones y el diálogo para crear algún tipo de agencia o guía y darle la oportunidad a aquellos pacientes y familias que pueden tenerla. Y esto es algo que desgraciadamente solo está en las manos de las organizaciones de pacientes, de familias, grupos de presión, que busquen un tratamiento para todas las fases y todos los escenarios clínicos. Hay que establecer un proceso claro, basado en la evidencia y con la participación de todos los actores en esta situación tan compleja de las enfermedades raras. Y en las MPS en particular, esto es mucho más necesario. No sé si me he explicado. Creo que sí. Muchas gracias, Hernán. Un poco al hilo de tus comentarios, la pregunta que me pasa por la cabeza es que tenemos algunos tratamientos. Se está investigando y creemos que tendremos nuevos tratamientos y terapias, sobre todo terapia génica. No solo, pero principalmente terapia génica. Pero lo que es decir, lo que hay en todos los países es el sistema sanitario, en los países desarrollados y en desarrollo. Hay proveedores de asistencia sanitaria públicos y privados. Así que desde el punto de vista de la agencia, una agencia, en este caso la EMA o la FDA, y que sepamos no hay otra agencia. Entonces, los sistemas sanitarios nacionales, ¿cómo pueden acoger estos nuevos tratamientos que son carísimos? Pero no solo el precio, sino cómo gestionar estos tratamientos para distribuirlos a los pacientes. Julián, ¿cómo lo ves tú? Bueno, desgraciadamente esto escapa a las competencias de la EMA, porque somos simplemente encargados de la autorización de comercialización. Este es el papel de la EMA y aquí acaba. Desde el punto de vista del paciente, Francesc, supongo que aquí hay una pregunta importante. Cuando yo hablo del riesgo, es algo que me sorprende enormemente. El cómo
hacemos la evaluación de riesgos desde el punto de vista regulador y científico, porque el proceso de evaluación de riesgos es más o menos el mismo para todas las enfermedades. Da igual la gravedad de la enfermedad ni la progresión de la enfermedad. El marco es más o menos el mismo. Y la pregunta que siempre planteo a mis colegas de la EMA, de los distintos comités, como ha mencionado Antonio, hay representación de pacientes en el comité pediátrico, en el de farmacovigilancia, etcétera. Y la pregunta que les planteo es siempre la misma. Cuando habláis de riesgo para una terapia concreta, preguntadle al paciente, porque para MPS, por ejemplo, en la mayoría de los casos, la MPS es una enfermedad devastadora. La gente muere. Así que el riesgo que estamos dispuestos a asumir como prestadores de atención, como cuidadores para estos pacientes, es mucho más elevado que el riesgo que estaría dispuesto a aceptar otra persona. Y esto se lo explico a las empresas. Como padre de un hijo, con la esperanza de vida de mi hijo es 20, 30 años. A mí me da igual la privacidad, me da igual si va a conseguir empleo o no. Esto la verdad es que no me interesa ahora mismo. Mi objetivo principal es que pueda vivir más. Es así de sencillo. Y cuando estás en esta situación, el riesgo que estás dispuesto a asumir es mucho más grande. Y por lo general no se tiene en cuenta esta valoración de los pacientes en las decisiones de regulación sobre el riesgo. Tenemos mecanismos, hay representación de pacientes, tenemos a gente que participa del asesoramiento científico, pero hay que educar como pacientes a los reguladores. Hay que decirles que esto es algo que necesitamos, porque en la ciencia, en la medicina, en el desarrollo farmacológico, todo se diseña para evitar el riesgo, todo. Y este marco a nosotros no nos encaja. Bueno, es mi opinión personal. Estoy de acuerdo contigo en que como médicos o científicos, quizá por la experiencia, porque claro, tomas decisiones por toda una serie de pacientes en Europa, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a arriesgarnos y quizá deberíamos cambiar de chip y pensar que en enfermedades raras las MPS son enfermedades devastadoras. Alba, Antoni, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis? Alba, no tenemos mucho tiempo, pero es un tema interesante, ¿verdad? A ver, sobre lo de los tratamientos avanzados, una de las principales preocupaciones de las organizaciones de pacientes son las expectativas, porque estos tratamientos avanzados son lo más cerca que hemos estado de una cura o casi cura, pero solo se están investigando unas pocas enfermedades para poder desarrollar esos tratamientos avanzados y solo hay pocas personas que sean elegibles para estos tratamientos avanzados. Y es un tema que deberíamos abordar porque estamos fijando unas expectativas enormes y al final no solo es una cuestión de acceso, sino también de ser la persona adecuada para poder recibir ese tipo de tratamientos. Así que creo que deberíamos ser más prudentes y verlo desde una perspectiva psicológica, porque va a ser un tema realmente muy, muy delicado. Y luego, en cuanto a la participación de los pacientes, aún falta una verdadera participación de las asociaciones de pacientes. Por ejemplo, en España nosotros respetamos a la Agencia de Medicamentos Europeos, pero todos los que están allí son gente que nos apoya mucho, pero aparte del personal, si nosotros hablamos del sistema en general, la posición, los informes terapéuticos, etcétera, no se implica al paciente. Los pacientes básicamente lo máximo que tienen es una consulta y luego enviarle una gran cartera de documentos científicos a las organizaciones de pacientes y que podamos enviar nuestros comentarios en 15 días en formato abierto, sin debate, sin interacción, sin nada. Y son las propias organizaciones de pacientes las que pueden dar las respuestas, pero
no hay pacientes expertos como Julián que formen parte del proceso. Es una especie de consulta, cierto, pero creo que la participación de los pacientes se debería revisar no solo en España, sino en todos los países. ¿Algún comentario? Sí. Ojalá tuviéramos algo parecido a nivel internacional como lo que tenemos en el cáncer, ¿no? La Agencia Internacional de Investigaciones del Cáncer sería un modelo. Ojalá un día podamos tener algo así en enfermedades raras, pero por desgracia en Naciones Unidas, y esto lo sabe mejor Alba que yo, solo después del verano, después de la Asamblea General de Naciones Unidas, se aprobará por primera vez una resolución en la que se reconoce la importancia de la lucha contra las enfermedades raras en el mundo entero. Y eso va a pasar este año, en 2021, este verano, en la Asamblea General de la ONU. Por tanto, eso demuestra la desigualdad que sufre el tratamiento de las enfermedades raras a escala mundial. Sin embargo, sí tenemos un éxito y es importante tomar nota de ello. El IBRIC, el Consorcio Internacional de Enfermedades para la Investigación de Enfermedades Raras, ha sido un excelente modelo entre Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Corea del Sur, Singapur y otros países. Ha sido un éxito. Dijeron, bueno, tendremos 200 tratamientos en 2020, ese era el objetivo y ya lo han conseguido, 200 tratamientos nuevos para las enfermedades raras. Sé que tenemos 7.000 enfermedades raras, ¿no? Pero el ejemplo de esta buena cooperación en el IRDIRC entre los países en el ámbito de la investigación, este consorcio internacional de investigación en enfermedades raras, es algo que podría replicarse para poder coordinar mejor a escala internacional el trabajo en enfermedades raras. Y en el fondo, en las MPS tienen un número reducido de pacientes en Europa, un número reducido de pacientes en Argentina o en Estados Unidos o donde sea. Por eso se necesita una cooperación internacional, porque a veces, para muchas enfermedades raras, si no tenemos una perspectiva mundial, es prácticamente imposible avanzar ni obtener los progresos terapéuticos imprescindibles ni conseguir una investigación que sea útil. Sí, desde luego estoy de acuerdo. Esta recomendación, esta resolución de Naciones Unidas que se publicará después del verano va a ser un empujón que permita dar voz a las MPS en el mundo entero. Y no solo en unos países o en algún continente, sino en el mundo entero, para dar posibilidades a aquellas personas que viven en cualquier parte. Sí, es cierto que es algo difícil, pero como mínimo abre muchas posibilidades. Bueno, no nos ha llegado ninguna pregunta del público, pero nos quedan 3 minutillos. Así que voy a lanzar una pregunta que no tiene que ver con el acceso. Hablemos de los nuevos tratamientos. ¿Qué expectativas abren? ¿Creen ustedes que las familias y los pacientes esperan que haya un cambio significativo en la evolución natural de la enfermedad que pueda equipararse a la cura de las enfermedades? Por ejemplo, como la diabetes y la insulina. La insulina no cura la enfermedad, pero en cambio modifica el curso natural, el pronóstico y el futuro de los pacientes con diabetes. Insulino dependiente, la diabetes juvenil. ¿Creen que se producirá un cambio de estas características que pueda mejorar la calidad de vida en el futuro? ¿Creen que las familias y las empresas prevén algo así?
Si me permiten responder a esta pregunta, seré breve y así quedará tiempo para mis compañeros. Creo que la terapia génica tiene el potencial de modificar las enfermedades. No sé si será una cura, pero sí puede modificar el curso de la enfermedad. Y no olvidemos los tratamientos avanzados. Desde la perspectiva del regulador, la terapia génica no es una terapia avanzada. Terapia avanzada sería el usar RNA y este tipo de mecanismos, pero también son muy prometedores en otras enfermedades. No olvidemos tampoco que los tratamientos avanzados se pueden sumar a la terapia génica. Hay modificadores moleculares que también están funcionando. Sí, eso sería el ejemplo perfecto. Hernán, Alba, Tony, ¿qué opináis? Yo quisiera decir que sería muy importante pensar en el cribado de la población de las para MPS. Si pretendemos que los nuevos tratamientos tengan mejor impacto, se necesita cribado. Yo no creo que los nuevos tratamientos avanzados se puedan comparar a la cura de la enfermedad, pero sí modificarán la enfermedad y mejorarán espectacularmente la expectativa de vida y la calidad de vida de nuestros pacientes. Pero lo crítico es el diagnóstico precoz. Es imprescindible un abordaje holístico, global de la enfermedad, y las políticas nacionales deberían contemplar programas de cribado neonatal. Ese es mi punto de vista. Alba, Tony, comentarios. Desde mi punto de vista, hace 20 años no teníamos nada para las enfermedades raras y ahora el 5% ya tienen un tratamiento que pueden retrasar el avance de la enfermedad y ahora tenemos la capacidad de modificar el curso natural de la enfermedad en muchos casos. Vamos avanzando poco a poco, es muy prometedor y eso llena de esperanza a la comunidad de las enfermedades raras. Estoy completamente de acuerdo con Hernán. En Europa se está intentando implantar los nuevos principios clave para el cribado neonatal y si se consiguiera un buen cribado neonatal de las MPS sería un avance gigantesco y empezaríamos con muy buen pie para poder ofrecer a estos pacientes una mejor situación. Y hablando de eso, desde San Juan de Déu y también en Madrid, en el Centro de Diagnóstico Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, tenemos un proyecto, todavía es proyecto, pero para ver cómo implantar cuidado genético para neonatos. Estamos trabajando en ello y creemos que va a ser muy positivo. Estamos ya obteniendo los primeros resultados, pre-test, post-test. ¿Cuál sería el papel de los consejeros genéticos? Y estamos trabajando en esta línea. Bueno, con eso terminamos. Muchísimas gracias a todos. Alba, Tony, Julián, Hernán, que os habéis conectado desde Madrid, Galicia, Luxemburgo, Argentina. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y expresar vuestras ideas o sus ideas respecto a todas estas cuestiones. Gracias por haber aportado sus perspectivas sobre cuál es la situación real de las MPS y de las enfermedades raras desde la perspectiva terapéutica. Muchísimas gracias y ahora es un placer presentar al siguiente orador, que es la doctora Elisa Leao Teles, que nos hablará de las mejores prácticas en gestión clínica, sobre todo la coordinación entre centros y intracentros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a los asistentes también a esta mesa y hasta pronto.